use notice. To all those whom it concern, this video contains copyrighted material, the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. I am making such material available in an effort to advance understanding of religious issues, and fair use of any such copyrighted material is provided for in Section 107 of the U.S. Copyrighted Law. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, the material in this video is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Fair use is a use permitted by a copyright statute that might otherwise be infringing non-profit, educational, or personal use tips that balance in favor of fair use. Queridos amigos, testigos de Jehová y público general, un saludo muy afectuoso a todos ustedes de mi parte. Hoy día quería tratar un tema bastante divertido, tragicómica, un video tragicómico, por decirlo de algún modo, pero que eso es para reírse realmente. Como ustedes recordarán, queridos amigos, la sociedad Watchtower, en la época del juez Rutherford, que gobernó la Watchtower a partir de 1917 hasta 1942, fueron 25 años de su reinado como presidente de la Watchtower, e hizo con la sociedad lo que le vino en gana. Este falso profeta, convicto y confeso, emprendió a partir de 1918 hasta 1925 lo que usted ya conoce muy bien como la campaña de los millones. Apenas seleccionado él en 1919 como el esclavo fiel y secreto, junto con los demás directores los más capacitados para dar alimento espiritual a partir de 1919 en adelante, dirigidos por Jesucristo, lo primero que hizo el señor Rutherford, dirigido por Jesucristo, es anunciar el fin del mundo para 1925, y asegurando que el mundo ya había terminado y que se entraría a una nueva era, que en 1925 resultarían los patriarcas, los hombres fieles de la cristiandad, como Abraham, Isaac, Jacob, David, Moisés, Jacob, David, Josué, Sansón, etc. Y que ellos iban a entrar a ese paraíso restaurado en 1925, y que millones de personas que vivían en ese entonces no morirían jamás, porque entrarían a ese paraíso restaurado para tener una oportunidad de salvarse, que iban a aprender de Dios en ese paraíso restaurado por un periodo de 1000 años, donde ahí ellos iban a tener una oportunidad para conocer a Cristo, los que no lo habían conocido, y para salvarse. Después del milenio se habían resultado ser fieles y haber aceptado a Jesús. Para Rutherford, Jesús no venía a destruir, sino a salvar, tal como enseñaba también su predecesor, el señor Russell, afirmando que Jesús no venía a la tierra por su vez a destruir, sino para salvar, dando una oportunidad a los que no lo conocieron para que entraran a ese milenio, para que tuvieran la oportunidad de ser regidos por los reyes y sacerdotes que estarían con Cristo, que los iban a dirigir para que lo conocieran a Él, y una vez que terminara el milenio, si habían aceptado a Cristo, se salvarían. Y Jesús no venía a destruir, pues, por eso Él empezó con este discurso: millones que ahora viven jamás morirán, porque entrarían vivos al Armagedón, pasarían vivos para tener una oportunidad de conocer a Jesús. Millones que ahora viven jamás morirán. Y muchos que ya conocían a Jesús y que eran estudiantes internacionales de la Biblia dentro de la ciudad Watchtower,
ellos pues no morirían de viejos porque faltaban solamente unos cuantos, 2, 3, 4, 5 años para entrar pues a 1925, y que ellos estarían suficientemente todavía fuertes para entrar vivos a ese paraíso restaurado para 1925, y que millones de personas que incluían también a los estudiantes de la Biblia no morirían de viejo porque faltaba poco tiempo para 1925 y entrarían vivos. Y así les aseguró, y así a mucha gente de las naciones, que ya vendía el fin del mundo para 1925, que el mundo ya había terminado y que una nueva era comenzaría, que se llamaba la Edad de Oro, que es la edad del milenio. Entonces pasaron los años y el señor Rutherford empezó pues con esta cantaleta de la campaña de los millones, basado en el discurso titulado "Millones que ahora viven jamás morirán". Este es un discurso que empezó en 1918 a 1925, y el señor Rutherford publicó un folleto donde estaba ahí todo el discurso que él daba pues por todo Estados Unidos y el Canadá, enviando gente a dar esos discursos por todas partes. No solamente lo daba él, sino también sus representantes, sus enviados que iban a Canadá, a diferentes ciudades de Estados Unidos para dar ese discurso, porque no lo podía hacer solo pues el juez Rutherford. Por ejemplo, se está predicando ese discurso por todas partes, que acabaría con la lengua afuera, y enviaba a mucha gente de su séquito de seguidores para que dieran ese discurso: millones que ahora viven jamás morirán. Y acá en pantalla le muestro pues el folleto que publicó el señor Rutherford en 1920 para que se pudiera vender por ingentes cantidades al mundo, y la gente lo compraba porque ahí se hablaba pues que venía el inminente Armagedón para 1925, y significó pingües ganancias para la sociedad, es decir, jugosas ganancias. Se llenaron los bolsillos vendiendo este folleto por millones y sacando tiras tras tiras. Claro, decía ahí, escrito por el señor Joseph Franklin Rutherford, pues a título personal. Y la gente compraba ese folleto que tenía como más de 100 páginas porque les interesaba saber qué decía pues este falso profeta con respecto al corto plazo, al futuro corto plazo que se avecinaba. Y se hizo mucho dinero pues vendiendo estos libros de basura. Cuando llegó 1925, pues eso no pasó nada, pues. Ya se imaginan cómo habrá quedado este señor, que cuando no ocurrió nada en 1925, el señor Rutherford dijo en una mesa en Betel, donde estaba sentado con sus allegados, entre ellos el joven Frederick Franz, en 1925, era un jovencito, tendría sus 30 años de edad más o menos en esa época, y escuchó pues al señor Rutherford decir: bueno, disculpen, pero he hecho un asno de mí mismo. Y ese fue un testimonio que dio Fred Franz, porque no hay una grabación de eso, pero Fred Franz sí dio testimonio de eso, de que el señor Rutherford dijo: me he hecho un asno de mí mismo. I made an ass of myself. Me he hecho un asno de mí mismo. Claro, tremenda, ha hecho el papelón más grande de su vida, asegurando, haciendo sus explicaciones teológicas poco complicadas de los jubileos que llegaban a 1925, y que eso estaba indicado en la Biblia todavía. Quedó pues como ese perro con la cola entre las piernas, que se fue caminando con la cabeza agacha y la cola metida entre las piernas, y dijo: bueno, me he equivocado del año, pero está cerca, falta poco tiempo. No, es un pequeño error de unos cuantos años más, ya esto se va a cumplir de todas maneras. Y tenía tan gran su orgullo, tan herido, que él no quería reconocer que no se iba a cumplir esta profecía entre unos años más. Estaba por delante a unos pocos, que eran cosas de unos pocos años más o quizás meses.
que iba a venir el Armagedón, que había sido un pequeño error ahí en la fecha, pero que faltaba poco. Y para hacer creer a la gente pues que él estaba convencido de eso, edificó Bet Zarín en 1929, 4 años después, diciendo que los patriarcas de todas maneras te iban a resucitar y tenía que tener un lugar donde vivir. Que faltaba poco, para de todas maneras, se había equivocado en la fecha en 1925, pero faltaban pocos meses, quizás unos cuantos años más, y de todas maneras iba a ocurrir el Armagedón y tenía que resucitar a los patriarcas, porque él lo decía, tiene que resucitar lo que a mí me da la gana, pues. Y buscó una excusa para edificar Bet Zarín, que está en California, en San Diego, California. Decía que era para alojar a los príncipes de la precristiandad, los príncipes de la precristiandad, que ya los acabo de mencionar, los hombres fieles de la precristiandad. Y mientras venía ese momento de la resurrección de los patriarcas, él pues hizo un caserón ahí con un montón de habitaciones para alojarlos, pues seguramente ya tenía su letrero en la puerta, este es para el rey David, para Abraham, Isaac, Jacob, David, ya tenía su cuarto ahí para que tuvieran ahí para donde vivir. Y para que se pareciera un poco al Medio Oriente, el lugar donde son los... Entonces, habían vivido estos señores de la precristiandad, puso unas palmeras, pues, en Bet Zarín, ahí, con palmeras de coco, todo, para que pareciera, pues, el Medio Oriente. Hay unos cuantos camellos ahí que están ahí para que se sintieran cómodos, para que estén cómodos y vean que están como en su casa, allá en el Medio Oriente. Es loco. Y construyó Bet Zarín, pues, a todo dar. y le sirvió para vivir él, ¿no? Y su séquito de mujeres que tenía ahí, que lo atendían a él, el señor. Tenía un séquito ahí, que tenían sus casitas al costado de Bet Zarín, como era un terreno muy grande. Tenía un lugar de la habitación de sus sirvientes, que eran bastantes, que lo atendían. Y tenía un séquito de varias mujeres que lo atendían al señor, para que estuviera todo cómodo, bien cómodo en Bet Zarín. Tenía su aresma ahí. Si esas paredes de Bet Zarín hablaran, qué cosas no habrán visto las paredes allá de Bet Zarín, ahí en California, que todavía está en la casa. Va a decir que de noche penan ahí. Dice que la cama donde estaba Radford se mueve así. De noche, no sé por qué dice que se mueve así su cama. Dice. Dice que pena, pues, cuando entra al cuarto, pues, está dormía Radford ahí en Bet Zarín, está su cama y está como un museo ahí, pero de noche se mueve así, no sé por qué será, no sé que se mueve así. Bueno, eso es un poco de chacota, como decimos acá en el Perú, de broma, pues. Pero así fue, él tenía un séquito de mujeres que lo atendían y vivió ahí como un príncipe. El único príncipe que vivió ahí adentro no fueron los príncipes de la precristiandad, porque nunca lo visitaron, sino fue él que vivió ahí como un príncipe desde 1929, comprado con la plata de los fieles. Dice que fue una donación que recibió e invirtió ahí. Pero él vivió como un rey ahí, en el año 1929, en plena depresión de los años 20, donde la gente se moría de hambre, no tenían trabajo. Cayó la bolsa, fue un desastre Estados Unidos con la caída de la bolsa, con la depresión de los años 1920, y él vivía ahí en plena depresión como un millonario, con un séquito de sirvientes que lo atendían al señor sinvergüenza, borrachín, que se hacía contrabandear licor del Canadá para chupar ahí, y le gustaba ahí, y armaría sus juergas, pues me imagino, ¿no? Armaría sus juergas ahí con las sirvientas gringas que tenía, que lo atendían al señor, que se reunía ahí con sus más allegados, que también le gustaba la chupeta. Claro, que si estuviera Bill Morris vivo, si hubiera estado vivo en esa época, ahí estaría Bill Morris llevando las cajas que estaba comprando ahí en la licorería para el señor Rutherford. Si estuviera vivo, si uno tuviera que retroceder ese video en los años 1929, 30, ahí estaría él chick to chick con el señor Rutherford, el señor Anthony Morris, estaría chick to chick con el señor Rutherford.
ahí chupando juntos, dice, oye, Joseph, aquí te he traído pues la mejor marca de whisky para chupar acá. Y él estaría con Rutherford y sería su preferido. No dudaría que sería el preferido pues del señor Rutherford, hubiera sido pues del cuerpo gobernante, el señor Anthony Morris, pues, que sería pues el surtidor de licor para la sociedad. Y sería pues su hombre de confianza, pues, porque borrachos se juntan, pues son así, siempre chupan juntos. Y total, no resultaron jamás los príncipes de la cristiandad, y estamos esperando que resuciten. Hasta ahora han pasado como 80 años de eso y no resucita. El único que vio como un príncipe ahí fue el señor Rutherford, con todos sus allegados, que seguramente iban a visitarlo. No creo que estuviera solo ahí en Tremendo Caserón. Harían su buena fiesta, pues ahí, todo con chupadera y todo. Por eso digo, si esas paredes hablaran, ¿qué cosas no habrán visto esas paredes ahí adentro? Entonces, como dije, en el año 1920, en pleno auge pues de esta falsa profecía emanada del señor Rutherford, él plasmó ese discurso, millones que ahora viven jamás morirán, en el siguiente folleto que ven ustedes en pantalla, bajo ese mismo título. Lo pueden ver ustedes acá. Millones que ahora viven jamás morirán, o millones que hoy viven jamás morirán. Y como pueden ver ustedes, queridos amigos, este fue el folleto que se vendía por todo Estados Unidos, Canadá, por todo el mundo, pues, y ahí entraba dinero calientito para el señor Rutherford, predicando, enseñando, anunciando una falsedad, engañar a las naciones, y vendiendo este folleto que explicaba este asunto de cómo se llegaba pues este año de 1925 como la fecha indicada del Armagedón, donde se prometía a la gente que millones que vivían en ese entonces no morirían jamás. Pasaron los años. Pasó el año 1925, pasó el año 1930, 40, 50, ya se murió pues el señor Rutherford en 1942. No pasó nada, no llegaron los patriarcas ni vinieron al Armagedón, y siguieron pasando los años y la gente comenzó a morirse. Comenzó a morirse, y todo lo que vivían en la época del año 25 que tenían uso de razón, obviamente después conforme pasaron los años se hicieron viejos y comenzaron a morirse. Hasta que llegó el año 1990 y la Guasta le dijo, ya todos los que vivían en esa época no lograron vivir para pasar al nuevo mundo en 1925, ya todos han estirado la pata, están bajo tierra, enterrados, muertos. En 1990 la Guasta dice, caramba, que está a cargo de conciencia por esto los muertos que ahora están enterrados, que vivieron en la época del señor Rutherford, de los años 1920. Estamos en 1990, han pasado 70 años, y esa gente que tendría 30 años de edad, 40, qué sé yo, uso de razón, tendrían ahora 100 años, más de 100 años, estarán todos muertos, pues. Entonces la voy a estar con el cargo de conciencia de haber engañado a todos los que están bajo tierra. Se fue el cuerpo gobernante, se fue pues al cementerio para ver a los muertos que supuestamente no volverían jamás. Y dice, no se preocupen, dice, aquí hemos publicado una atalaya que les quiero mostrar a continuación, del 1 de mayo de 1990, que muestro a continuación, queridos amigos, que dice como sigue, titulada Millones que ahora están muertos volverán a vivir. No se preocupen, miren el cementerio, están ahí el cuerpo gobernante del cementerio, de todos los muertos que están enterrados. Se va al cuerpo gobernante con la cola de las piernas y dice, disculpe pues hermano, disculpe, nosotros queremos que ustedes nunca vayan a morir y que vayan a pasar el nuevo mundo en 1925 vivos, pero no vino el Armagedón, pues. Todos están muertos, disculpen, nos engañamos, pues somos unos mentirosos, falsos profetas, pero no se preocupen, porque millones de ustedes que ahora están muertos volverán a vivir, no se preocupen. Y aquí lo vemos pues en esta atalaya que está en pantalla, queridos amigos.
¿no? Del 1 de mayo de 1990. Aquí lo pueden ver ustedes bien claramente. Millones que ahora viven, millones que ahora están muertos, volverán a vivir. Díganme, queridos amigos, ¿esto no es una tomadura de pelo? De verdad, no se preocupen, hermano muerto. Disculpen, pero millones que están muertos se volverán a vivir, no se preocupen, vamos a resucitarlo más adelante cuando venga Jesús a hacer el Armagedón. Eso me hace acordar, pues, cuando la Guastara decía, pues, que de seguro no pasará de esta generación hasta que sucedan todas estas cosas, ¿se acuerdan? ¿No? Y decía que la gente que tuvo esa razón, 1914, que vivieron esos años de esa generación 1914, de todas maneras verían al Armagedón antes que murieran, porque el Armagedón tenía que cumplirse en esa generación, y que no pasaría pues esa generación del año 1914, que ya todos están muertos ahora. Ay, Dios mío. Es algo parecido, pero acá hemos visto porque la Guastara pues ahora dice todo lo contrario. Lo mismo Cantaleta que decía antes, ¿no? Ofreciéndole a la gente que no moriría jamás. Millones que ahora viven o están vivos jamás morirán o no morirán jamás. Para luego terminar diciendo muchos años después, 70 años después, en 1990, diciendo, no se preocupen muertos, o sea, disculpen que nos equivocamos, pensamos que no iba a morir usted, por estar todos tiesos ahí bajo tierra, puro hueso, por no se preocupen, ¿eh? Y publican pues en honor a los muertos esta atalaya del 1 de mayo de 1990, diciendo, millones que ahora están muertos volverán a vivir. Bueno, amigos, este ha sido un video corto para un espacio de reflexión y de diversión. Podemos considerar este video tragicómico, porque una tragedia que ocurrió, que no pudiera sobrevivir lo que esperaban sobrevivir a Armagedón, que todos están muertos ahora, es una tragedia, y es cómica porque te dicen ahora, no te preocupes, muerto, no se preocupe, todos te van a resucitar. Bueno, esto es solamente para reflexionar, pues, que esta gente, pues, no puede estar guiada por Dios, pues es elemental. Bueno, amigos, gracias por escucharme y será hasta la próxima.